Gálatas, capítulo 4. El título es Herederos y esclavos, gracia y ley. Eh, este problema que se crea con Pablo y los discípulos que estuvieron con Cristo, hermano, son más que conflictos, son desconocimiento, ¿no es cierto?, de los discípulos que estuvieron con Cristo, de lo que realmente significaba la gracia, porque ellos vivieron toda su vida bajo la ley. ¿Ya? No es una pelea por, por, por la base, por el fundamento del, del Evangelio, sino que son diferencias que tienen entre ellos quién es más que el otro. Aquí hay algo de ego. Pero bueno, que Dios los bendiga. Comenzamos. La palabra comienza así, dice, ya no estamos en esclavitud bajo los rudimentos, somos hijos de Dios. Nosotros, ¿no es cierto? El pueblo de Israel estaba bajo los rudimentos, estaba bajo la ley, estaba bajo las obras. Nosotros no. Nosotros somos hijos de Dios porque estamos bajo la gracia. ¿Ya? Cristo murió y Cristo pagó por nosotros y nosotros somos salvos por gracia y permanecemos en esa gracia. En el versículo 1, del 1 al 3, una ilustración y una aplicación que compara a un niño y a un esclavo. Pero la palabra dice así, pero también digo entre tanto que el heredero es niño, cuando el heredero es niño, en nada difiere, ¿no es cierto?, del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores, hasta el tiempo señalado por el padre, ¿no es cierto? Porque no tiene la mayoría de edad, porque no tiene las capacidades para administrar. Entonces está bajo tutores. Y es lo que pasa con los esclavos están bajo tutores. Y el niño, aunque es dueño de todo, no puede disponer de eso hasta que, ¿no es cierto?, la edad que sea señalada para poder tener la mayoría de edad. Así también nosotros, hermanos, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud, bajo los rudimentos del mundo. Nosotros antes de conocer a Cristo, ¿no es cierto?, estábamos en esclavitud, en los rudimentos del mundo. Entre tanto que el heredero es niño, la palabra niño tiene la idea de un menor, hermano. No sugiere una edad específica, sino alguien que aún no está legalmente reconocido como adulto. Tanto en la cultura judía como en la griega, había ceremonias definidas de mayoría de edad, en las que un joven dejaba de ser niño y comenzaba a ser hombre con derechos legales como heredero, que era lo que más le interesaba, ser heredero. En la costumbre romana no había una edad específica en la que el hijo se convertía en hombre. Sucedía solo cuando el padre pensaba que el niño estaba listo. Pero cuando Pablo usó la frase hasta el tiempo señalado por el padre, muestra que tenía más en mente la costumbre romana de llegar a la mayoría de edad que la costumbre judía. Un niño romano se convertía en adulto en la sagrada fiesta familiar conocida como Liberalia, que se celebraba anualmente. El 17 de marzo se celebraban esas fiestas. En ese momento el padre adoptaba formalmente al niño como su hijo y heredero reconocido y recibía la toga viril en lugar de la toga praetexta que había usado anteriormente. Había una costumbre romana de que el día en que un niño o una niña crecían, el niño ofrecía una su pelota y la niña ofrecía
tu muñeca a Apolo. ¿Ya? Estamos hablando no en el cristianismo, sino que estamos hablando dentro de los romanos, para demostrarle que había dejado atrás las cosas infantiles. Entre tanto que el heredero es niño, ¿ya? En nada difiere del esclavo, aunque es el señor de todo, el dueño de todo, va a ser el heredero de todo, pero en nada difiere de un esclavo por lo que veíamos, ¿no es cierto? Él dependía de otras personas. Piensen que en una antigua casa rica, con un joven que está destinado a heredar todo lo que tiene su padre. Cuando el niño es solo un niño, en realidad tiene menos libertad y autoridad en el día a día que un esclavo de alto rango en el hogar, porque está sujeto, ¿no es cierto?, a controles por la edad que tiene y porque no tiene una madurez mental, ¿no es cierto?, ni psicológica, como para desempeñarse o tomar decisiones solo. Pero sin embargo, hermano, está destinado a heredar todo y el esclavo no hereda nada. De hecho, el heredero está bajo el estricto cuidado de tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el padre. El padre es el que señala el tiempo, ¿no es cierto?, en que él comienza a ser adulto y heredero, y es reconocido recién por el padre. Así también, ahora viene la comparación con nuestra propia condición espiritual, hermano. Somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26 nos dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Somos herederos según la promesa. Gálatas 3:29 nos dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. La ley era nuestro ayo. ¿Qué significa ayo? Tutor o pedagogo encargado de la educación y disciplina de los niños y jóvenes hasta la edad de la madurez, que eran los que controlaban a estos niños que conversábamos nosotros, ¿no?, hasta que cumplieran la mayoría de edad. Gálatas 3:24-25 nos dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Estábamos encerrados, ¿no es cierto?, en la ley para recibir la fe que nos iba a revelar una vez que Cristo fuese al sacrificio. De manera que la ley ha sido nuestro ayo, o sea, ha sido nuestro tutor, para llevarnos a Cristo, de que fuésemos justificados por la fe. ¿Ya? Pero venía la fe, ya no estábamos bajo el ayo. O sea, una vez que te recibíamos la fe, una vez que Cristo hizo su sacrificio, murió por nosotros, ya no necesitamos el ayo, no necesitamos estar bajo el ayo, ¿no es cierto? Pasamos a ser adultos, porque Cristo dio su vida por nosotros, para velar por nosotros cuando todavía éramos niños. El efecto de la ley sobre nuestra naturaleza corrupta fue llevarnos a la esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Eso hizo la ley con nosotros antes de que Cristo fuera el sacrificio. Habla de los rudimentos del mundo. Pablo usa una frase interesante aquí para describirlo. Pablo usa la palabra estoicheia, estoición, que era originalmente una línea de cosas. Por ejemplo, puede significar una fila de soldados, pero llegó a significar el ABC y luego cualquier conocimiento elemental. ¿Ya? Cole, un estudioso de la palabra, ¿no es cierto?, traduce la idea. También nosotros, cuando éramos niños pequeños, fuimos esclavizados en el ABC del universo. ¿Ya? La idea del ABC del universo es importante, si es que hay algún ABC del universo.
principio elemental del que debemos liberarnos. Y eso enfatiza, hermano, en la religión pagana tanto como en la ley judía, es de principio de causa y efecto. Uno puede llamarlo karma, o obtienes lo que te merece, o algo más. Sin embargo, esto gobierna la naturaleza y la mente de los hombres cuando no tenemos a Cristo. Vivimos bajo la idea de que obtenemos lo que nos merecemos. Cuando somos buenos merecemos recibir el bien y cuando somos malos merecemos recibir el mal. ¿Qué le dijo Pablo a los Gálatas? Pablo le dijo a los Gálatas que fueran más allá de este ABC del universo, hacia un entendimiento de la gracia de Dios. La gracia contradice este ABC del universo, porque bajo la gracia Dios no trata con nosotros sobre la base de lo que merecemos, porque nosotros no merecemos nada como pecadores. Nuestro bien no puede justificarnos bajo la gracia. Nuestro mal no tiene que condenarnos. O sea, no tiene por qué condenarnos. La bendición y el favor de Dios se dan sobre un principio completamente diferente del ABC del universo. Su bendición y favor se dan por razones que están completamente en Él y no tienen nada que ver con nosotros. Solamente en Él están la decisión, ¿no es cierto?, de hacernos sus hijos después de que Cristo entregó a su Hijo para el sacrificio. Este ABC del universo no es malo en sí. Lo hacemos y debemos usarlo en la vida y Dios tiene un lugar apropiado para ello. Pero no debemos basar nuestra relación con Dios en este principio, hermano. Dado que ahora estamos bajo la gracia, no nos trata sobre el principio de ganar y merecer. Nosotros no merecemos nada con lo que hacemos, ¿ya? Solamente lo que nosotros ganamos, ¿no es cierto?, es creyéndole a Dios y siguiendo a Cristo. Esa es la ganancia. Debido a que este es un principio tan elemental, es muy difícil para nosotros deshacernos de este tipo de pensamiento. Pero es esencial, hermano, si caminamos en gracia. Cuando vivimos sobre el principio de ganar y merecer ante Dios, vivimos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. O sea, estamos viviendo gran parte bajo la ley. Porque la enseñanza falsa está de acuerdo con estos principios elementales y no de acuerdo con Jesús. Colosenses 2:8 nos dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Nosotros tenemos que basarnos en lo que Cristo nos enseñó, en lo que Cristo nos dice, no en los rudimentos, ¿no es cierto?, pasados, en filosofía hueca, ¿no es cierto?, en leyes que no son para nosotros. Porque en Jesús morimos a los rudimentos del mundo, hermano. Ya no pertenecemos al mundo. Colosenses 2:20 nos dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si viviese en el mundo, os sometéis a preceptos? Porque hay muchos ya que dejaron los rudimentos del mundo, pero siguen viviendo, ¿no es cierto?, sometidos a ciertos preceptos de la antigüedad. La liberación de los herederos de su esclavitud es lo que vamos a ver. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Fíjense bien, nacido de mujer.
y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí cumplimos la mayoría de edad, cuando recibimos la adopción de hijos. Ahora Pablo recalca, Dios envió a su hijo nacido de mujer, de mujer. ¿Qué nos quiere decir? Que fue engendrado por el Espíritu Santo y no por hombre, no por un hombre humano, por el Espíritu Santo. Y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, ya cumplimos la mayoría de edad. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Pablo recalca esto, cuando vino el cumplimiento del tiempo. La idea detrás de la frase el cumplimiento del tiempo, hermano, es cuando sea el momento adecuado. Jesús vino en el momento justo, en el plan redentor de Dios. Cuando el mundo estaba perfectamente preparado para la obra de Dios. Ahí vino Jesús. Pero introduce un contraste, Pablo. El control de los rudimentos era solo por un tiempo limitado, para aquellos que estaban sujetos a la ley. Puede parecer que la venida de Jesús estuvo retrasada. Pablo nos asegura que fue en el momento adecuado, en el momento justo. Fue una época en la que la pax romana se extendía por la mayor parte de la tierra civilizada y por tanto los viajes y el comercio era posible de una forma que antes era imposible. Grandes caminos unían el imperio de los Césares y sus diversas regiones estaban unidas de manera mucho más significativa por el lenguaje omnipresente de los griegos. Agregue el hecho de que el mundo, hermano, se había hundido en un abismo moral tan bajo que incluso los paganos clamaban contra él, y que el hambre espiritual era evidente en todas partes. Y este fue el momento perfecto para la venida de Cristo y para la expansión temprana del Evangelio cristiano. Por eso Pablo dice que vino en el momento justo, en el momento en que debía venir. También era el momento adecuado porque los 483 años profetizados por Daniel estaban, hermanos, llegando a su fin. Esto lo vemos en Daniel 9, 24 al 26. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. O sea, nos relata, ¿no es cierto?, aquí en la carta de Daniel, ¿no es cierto?, las 70 semanas de Daniel, ¿no es cierto?, que estaban determinadas sobre el pueblo y sobre la santa ciudad para terminar con la prevaricación, para poner fin al pecado, y para expiar la iniquidad y para traer la justicia perdurable, para sellar la visión y la profecía
y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y extiende, dice, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas. Y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. ¿Por qué Dios envió a su Hijo nacido de mujeres? Jesús no solo vino como Hijo de Dios, hermano, sino también como un nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pablo enfatiza nacido de mujer. El eterno Hijo de Dios en el cielo añadió humanidad a su deidad y se hizo hombre. Nacido de mujer y nacido bajo la ley. Nació de mujer. Puede ser una referencia, hermano, velada al nacimiento virginal, porque Pablo nunca dice que Jesús nació de un hombre. Nunca. Él hace énfasis en que nació de mujer. El término más general, mujer, indica que Cristo nació como un verdadero hombre. Pablo no dice que Cristo nació de hombre y mujer, sino solo de mujer. Él tiene a la Virgen en mente, es evidente. Esa es la madre de Jesús, pero engendrado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo hace énfasis en nacido de mujer. ¿Para qué? Para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Porque Jesús es Dios, hermano. Él tiene el poder y los recursos para redimirnos. Debido a que Jesús es su nombre, tiene el derecho y la capacidad de redimirnos. Vino a comprarnos del mercado de esclavos, porque éramos esclavos, hermano, de nuestra esclavitud al pecado y los rudimentos del mundo. Él vino a eso, vino a comprarnos. Deuteronomio 15:15 nos dice, y te acordarás de que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Si mantenemos fresco en nuestra mente lo que antes fuimos y lo que ahora somos en Jesucristo, haremos bien. Si mantenemos lo que fuimos y lo que ahora somos en Cristo Jesús, estamos bien. A fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahí fuimos adoptados como hijos con el sacrificio de Cristo. Sería suficiente, hermano, que se nos comprara en el mercado de esclavos. Ahí habría sido suficiente que nos hubieran comprado en el mercado de esclavos para nuestra salvación. Pero la obra de Dios, hermano, por nosotros no termina ahí. Luego somos elevados al lugar de hijos e hijas de Dios por adopción. Todo ser humano de Dios, en el sentido de ser descendencia suya, como dice Hechos 17, 28, 29, nos dice porque en él vivimos y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas. También han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre, hermano. No podemos imaginarnos eso. Si nosotros somos linaje escogido, linaje de Dios. Pero sin embargo, no todos los seres humanos son hijos de Dios en el sentido de esta estrecha relación adoptiva de la que Pablo escribe aquí. En este sentido, hay hijos de Dios e hijos del diablo. Juan 8:44 nos dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio
y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Pablo probablemente, hermano, tiene en mente la costumbre romana de la adopción, en la que a los hijos adoptivos se les concedían los privilegios absolutamente iguales en la familia y el mismo estatus como heredero. Seguramente Pablo era eso lo que tenía en su mente. En cierto sentido, esta es una bendición totalmente innecesaria que Dios ha dado en el curso de la salvación y una demostración de su verdadero y profundo amor por nosotros, hermano. Podemos imaginarnos a alguien ayudando o salvando a alguien, pero sin llegar a convertirlo en parte de la familia. Pero esto es lo que Dios hizo por nosotros. Él nos salvó y nos convirtió en parte de su familia, en sus hijos. Nosotros recibimos la adopción de hijos, no la recuperamos. En este sentido, nosotros ganamos algo en Jesús que es más grande de lo que Adán tuvo. Adán nunca fue adoptado como hijo de Dios, hermano, como lo son los creyentes. Así que nos equivocamos cuando pensamos en la redención como una mera restauración de lo que se perdió con Adán. Se nos concede más en Jesús de lo que Adán jamás tuvo, hermano. Tenemos mucho más de lo que Adán tuvo. Adán nunca fue reconocido como hijo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y eso es lo que tenemos que convencernos, que somos hijos, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo Jesús. Y por cuanto sois hijos, Abba Padre, es apropiado que aquellos que realmente son hijos tengan el espíritu de su Hijo en sus corazones, hermano. Perdón. Esto nos da tanto el derecho como la capacidad de gritar papá a Dios nuestro Padre, así como Jesús lo hizo con su Padre. A nosotros también nos da el derecho de gritar papá. Algunos piensan que traducir la idea de Abba como papá es demasiado íntimo e incluso inapropiado. Si bien era la palabra informal habitual, hermanos, que un niño aplicaba a su padre dentro del hogar, es demasiado sentimental traducirla como papá. Abba es un diminutivo arameo cariñoso para padre, usado en la intimidad del círculo familiar. Pasó sin cambio al vocabulario de los cristianos de habla griega. Nosotros, hermanos, tenemos acceso a la misma intimidad con Dios el Padre que tuvo Dios el Hijo, Jesucristo. Jesús dirigió a Dios el Padre, se dirigió a Dios el Padre como papá cuando oró Abba Padre, como se registra en Marcos 14:36. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparte de mí esta copa, más no lo que yo quiero, sino lo que tú quieras. El cual clama, Abba Padre. No susurramos, papi, como si dudáramos en hablar con tacto afecto, hermano. En cambio, lo gritamos. Considero que este participio se usa para expresar gran audacia. La incertidumbre no nos deja hablar con calma, hermano, sino que mantiene la boca entreabierta, de modo que las palabras medio quebradas apenas pueden escapar de una lengua balbuceante. Clamar
Por el contrario, es un signo de certeza y confianza, inquebrantable. Eso es clamar, que la ley, el pecado y el diablo clamen contra nosotros hasta que su clamor llene el cielo y la tierra. El Espíritu de Dios los supera a todos. Nuestros débiles gemidos, Abba Padre, serán escuchados por Dios antes, hermanos, que el alboroto combinado del infierno, el pecado y la ley. Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Sabemos que somos hijos e hijas de Dios por el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros, como escribió Pablo en Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Por lo tanto, el propósito de Dios no era solo asegurar nuestra filiación por su Hijo, sino asegurarnos de ello por su Espíritu. Él envió a su Hijo para que pudiéramos tener la condición de filiación. Y Él envió su Espíritu para que pudiésemos tener una experiencia de ello. Por eso, cuando aceptamos a Cristo, cuando nos entregamos a Cristo, somos sellados con el sello del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros. Él vive en nosotros, Cristo mismo. Tampoco podemos perdernos la forma en que la verdad de la Trinidad está entretejida en el texto. Dios el Padre envía a Dios el Espíritu Santo, que es el Espíritu de Dios el Hijo, a nuestros corazones para darnos la seguridad de que somos hijos e hijas de Dios, hermano. Qué maravilla, qué cosa más grande. El Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo puede ser llamado Espíritu de Dios, Espíritu de Cristo ligado a Dios el Padre. Esto se debe, hermano, a que la naturaleza de Dios es consistente entre las personas de la Trinidad. Aquí el Espíritu Santo se le llama el Espíritu de su Hijo, porque la idea de nuestra filiación se basa en la filiación de Jesús, Hijo del Padre. Nuestra condición de hijo se basa en quienes somos en Jesús. Sin embargo, hermano, existen importantes distinciones entre nuestra filiación y la filiación de Jesús. Él es el Hijo unigénito de Dios. Juan 3:16 nos dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Haciéndolo hijo, hermanos, por naturaleza esencial, nosotros somos hijos e hijas adoptivos de Dios, hechos hijos por un decreto legal de Dios. Él nos hizo hijos por un decreto legal. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, hermano. Hijos nunca son esclavos y los esclavos nunca son hijos. En la casa de su padre, Jesús ilustró esto en la parábola del hijo pródigo, donde el hijo estaba decidido a regresar a su padre como esclavo, pero el padre se negó y solo lo recibiría como un hijo. Qué cosa más maravillosa. Y si hijo también heredero. Hay una hermosa progresión. Primero somos liberados de la esclavitud. Entonces somos declarados hijos y adoptados en la familia de Dios, hermano. Entonces, como hijos, nos convertimos en herederos. Los herederos heredan algo. Y Pablo dejó en claro lo que heredamos: heredero de Dios por medio de Cristo. Heredamos a Dios mismo. Para algunos esto puede parecer una herencia pequeña,
imaginación. Sin embargo, hermano, para aquellos que realmente están en Cristo y que realmente aman a Dios, ser un heredero de Dios es la herencia más rica de todas. ¿Qué herencia más grande podemos esperar nosotros? Por medio de Cristo, nuestra liberación de la esclavitud, nuestra condición de hijos, el Espíritu de Jesús en nuestros corazones y nuestra condición de herederos de Dios, son todos los derechos de nacimiento que se nos han dado en Jesús y los recibimos por medio de Cristo. Estas son cosas en las que deberíamos vivir y disfrutar todos los días de nuestra vida cristiana, todos los días. Una decisión que tomar, una elección entre vivir bajo el rudimento del mundo o como un hijo de Dios. Esa es la decisión. Ciertamente en otros tiempos, no conociendo a Dios, ¿no es cierto?, servíais a los que por naturaleza no son Dios. Mas ahora conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Es lo que le pasaba al pueblo judío, ¿no? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo? La esclavitud, hermanos, es natural cuando no conocemos a Dios y cuando servimos a las cosas que no son dioses. O sea, me explico, cuando servimos a imágenes, ¿ah?, o a ídolos, en otro tiempo no conociendo a Dios. Pero sin embargo, ahora los Gálatas han conocido a Dios y sin embargo se han puesto voluntariamente bajo esclavitud. Y eso no le pasa solamente a los Gálatas, hermanos. Hay muchos cristianos que vuelven al rudimento. Hay muchos cristianos que vuelven al mundo. Esto era lo que Pablo asombraba. Era lo que asombraba a Pablo. O más bien siendo conocido por Dios. Pablo estableció un punto importante cuando escribió. O más bien siendo conocidos por Dios. En realidad es más importante, hermano, que Dios nos conozca, en el sentido de una relación íntima y de aceptación, que nosotros conozcamos a Dios. Recuerden las terribles palabras de juicio en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, qué terrible. ¿Cómo es que os volvéis, le dice Pablo, de nuevo a los débiles y pobres rudimentos? Al volverse hacia el legalismo, los Gálatas no estaban volviéndose hacia un nuevo error, sino volviendo a un antiguo, la idea de una relación por obra con Dios. Nosotros no somos salvos por obra, hermano. Nada que nosotros hagamos nos va a dar la salvación. Solamente somos salvos por gracia, porque Cristo murió en la cruz y derramó su sangre preciosa para que nosotros fuésemos salvos. Nosotros no merecemos ser salvos, somos pecadores, merecemos la muerte. Los débiles y pobres rudimentos, Pablo usó la misma palabra para rudimentos usada en Gálatas 4:3. Como cristianos podemos ponernos bajo la esclavitud de una relación de causa y efecto, basada en obras con Dios. Pero esto, hermano,
es retroceder, no avanzar. Al escribir, volvéis de nuevo, Pablo muestra que los Gálatas no se estaban volviendo hacia un nuevo error, sino volviendo a uno antiguo, la idea de una relación por obra con Dios. Una de las tragedias del legalismo es que da la apariencia de madurez espiritual, cuando en realidad lleva al creyente a una segunda infancia de la experiencia cristiana, hermano. Débiles y pobres. Estos rudimentos del mundo son débiles porque no ofrecen fuerza, son pobres porque no otorgan riqueza. Todo lo que pueden hacer es traernos de nuevo a la esclavitud. Si eras un esclavo, ahora eres un hijo. Si no conocías a Dios, pero ahora lo conoces y eres conocido por Él, ¿cómo puedes volver a la antigua esclavitud? ¿Cómo puedes permitirte ser esclavizado por los mismos espíritus elementales de quienes Jesucristo te ha rescatado? Es lo que Pablo no podía entender. Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Los falsos maestros entre los Gálatas exigían la observancia de los días, meses, los tiempos y los años y otros asuntos legalistas y actuaban como si esto los condujera a un plano superior de espiritualidad. Sin embargo, todo lo que estos débiles y pobres rudimentos hacían era volverlos y llevarlos a la esclavitud. Pablo parece asombrado de que alguien se vuelva de la libertad de Jesús a este tipo de esclavitud. Sin embargo, hermano, el legalismo atiende y reconoce nuestra carne al poner el foco en lo que logramos para Dios, no en lo que Jesús hizo por nosotros. Si nosotros qué hemos hecho para Dios, hermano, para merecer la salvación. Si el que murió en la cruz por nosotros fue Jesús, el Hijo de Dios. La libertad de Jesús nos da el estatus de hijos y una rica herencia, pero no se aceptará en nuestra carne. O sea, no se adaptará en nuestra carne. Noten, hermanos, como tal versículo está en desacuerdo con todas y cada una de las teorías del día de reposo cristiano, cortando la raíz, como lo hace, de toda la observancia obligatoria de los tiempos como tales. Cuando ciertos días se presentan como santos en sí mismos, cuando un día se distingue de otro por motivos religiosos, cuando los días santos se consideran parte del culto divino, los días se observan incorrectos. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. El temor de Pablo era que esta atracción por el legalismo significara que su trabajo entre los Gálatas no equivalía a nada y terminaba siendo en vano. Trabajo, literalmente trabajar hasta el punto de agotamiento. Pablo trabajó duro entre los Gálatas como siempre lo hacía. Pablo nunca pensó que el evangelio de la gracia gratuita significara pereza en el servicio a Dios. En vano. Y al final de esta sección, Pablo puso una opción ante los Gálatas y ante nosotros. Podemos tener una relación viva y libre con Dios, como un Padre amoroso, basada en lo que Jesús hizo por nosotros y en quienes somos en Él. O podemos tratar de agradar a Dios con nuestros mejores esfuerzos, de guardar las reglas, viviendo la servidumbre como esclavos, no como hijos. Vivir de esa manera, hermano, hace que todo el Evangelio sea en vano. Que Dios los bendiga, hermano. Seguimos con la segunda parte en la próxima ocasión. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde me dejó mi teléfono? Gloria a Dios, hermano Luis. Es una palabra muy, muy completa, Dios mío.
le da a uno Ya todo bien. el ánimo, el Pues aliento, acá, el gozo y la alegría de saber que es una palabra que nos llena, ¿no es cierto? Nos llena de